Es nuevamente un privilegio, un honor, un gozo, una alegría el poder traerles la palabra del Señor. Como ya es costumbre, ya saben que estamos llevando la predicación acerca del libro de Génesis, un estudio en lo que estamos viendo todo lo que está pasando a través de la historia que Moisés está relatándole al pueblo de Israel una vez que han sido libertados de Egipto y que, mucho de ese pueblo ha quedado en el desierto por ser desobedientes. Y Moisés tiene que hablar ahora a un pueblo que muy posiblemente no conozca mucho de ese Dios, del cual le habló a Abraham, le habló a Jacob, le habló a José. Entonces muchos de ellos no lo conocen y tienen que volver a caer nuevamente en la idea y en el conocimiento de la revelación de este Dios que los ha libertado. Entonces ese ha sido el tema que hemos visto a través de todo el Génesis. También lo que quiere enseñarnos, que es la promesa de un Mesías, de un Salvador, pero también la promesa de que ese pueblo crecería como la arena del mar. Y pues hoy estamos hablando desde hace 2 o 3 predicaciones acerca de José, este muchacho que Dios está usando de una manera que a veces él podemos entender que no entendía. Pero bueno, hermanos, tocando un poquito base en el capítulo pasado, veíamos cómo José pues está ahora preso, ¿no? Una situación que va de mal en peor y de peor mal. Entonces, mis hermanos, José primeramente fue despreciado por sus hermanos, fue vendido a una caravana que pasaba ahí de ismaelitas, fue comprado por Potifar como esclavo y ahora él está en la cárcel. Y vemos muy marcado en el capítulo anterior donde menciona varias veces, mas Jehová estaba con él. Mas Jehová lo prosperaba. Jehová estaba con José. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que como pueblo de Dios, habrá situaciones en las que nos veremos en ciertas dificultades, pero tenemos que recordar esto. Como hijos de Dios, Dios está con nosotros. Jehová está con nosotros. Jehová no nos va a dejar nunca. Nuestro Dios no nos va a dejar jamás. Nuestro Dios jamás se va a apartar de nosotros ni nos hará a un lado. Y eso no va porque seamos buenas personas, no va porque seamos gente que lo merezca, sino simplemente y únicamente por la mera misericordia de nuestro Señor. Y hermanos, el tema de hoy es: porque Dios tiene un plan, tú debes confiar en lo que Dios hace. Los acontecimientos de tu vida dentro del plan soberano de Dios. Los acontecimientos de tu vida dentro del plan soberano de Dios. Mis hermanos, a través del caminar cristiano yo estoy seguro de que muchos de nosotros hemos pasado por momentos en los que no sabemos realmente qué está pasando, en los que no sabemos si es justo lo que está pasando, en donde no sabemos a dónde va a parar lo que estemos pasando. Y esta es una situación en la cual José se encuentra. Si en el capítulo anterior nos decía que José estaba aún encarcelado y en una prisión, ciertamente también nos dice que Jehová estaba con él. Y el capítulo 40 empieza a decir: y aconteció después de estas cosas. Como ya sabemos, eso nos une mucho al capítulo anterior. Hermanos, la situación de José no ha cambiado. La situación de José sigue estando en una prisión. Y dice que el copero del rey de Egipto, que es Faraón, y el panadero, dice que delinquieron contra su señor el rey. Y vemos aquí una escena de una persona que está en una prisión injustamente, pero vemos también la escena de 2 personas que están en prisión tal vez justamente.
Nos dice que delinquieron. No sabemos qué hicieron, no sabemos qué provocaron, mas la Biblia nos dice que delinquieron. Entonces, mis hermanos, a veces estaremos en situaciones difíciles que nos parecerán injustas, que serán injustas. Pero recuerda lo que dice el Señor: Jehová estaba con José. De la misma manera, mis hermanos, Dios, Jehová, está con nosotros. No nos abandona, no nos deja. Pero lo que quiero llevarte a pensar en esta noche, y lo que quiero llevar que entendamos, es que de alguna manera todo lo que está sucediendo con la vida de José, todo lo que está sucediendo con esta vida de este muchacho, tiene que ver con una cosa: el plan perfecto de Dios. Ciertamente, de Judá es donde vendrá la raíz y donde nacerá Jesucristo. Mas, mi hermano, quiero que veas cómo el Señor tiene un propósito para todos, aun y cuando parezca que no lo hay, aun y cuando parezca que no hay modo de que suceda. Entonces, aquí es donde empieza esta historia. Dice que Faraón se había enojado en contra de sus dos oficiales y que los había puesto en una prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la casa donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y le servía, y estuvieron días en prisión. Mi hermano, aquí quiero que entendamos, que traigamos a nuestra mente que por muy difícil que pueda ser la situación, que por muy cansada, que por muy incierta, José era puesto a servir, y José servía. José servía aún estando él en una situación muy precaria. Cuando nos dice aquí que él estaba preso, la palabra que nos da aquí la idea de que él servía y todo, era de que estaba amarrado a un grillete, a un cepo, pero no permanentemente, sino que permanecía y luego hacía sus cosas. Entonces, un dato muy importante, mi hermano, que tal vez tengamos que ver, es que los hebreos no consideraban o no tenían ellos la práctica de encarcelar gente. No existía cárcel en ellos. La cárcel la practicaban los demás pueblos. Entonces él no estaba acostumbrado a esto. Pero cuando él estaba en la cárcel, o la cárcel que usaban los demás pueblos, era porque el preso estaba esperando una sentencia. Imagínate o trata de sentir la angustia o la posición de José al momento de estar encarcelado por un delito que él no cometió, que fue acusado, y ahora él está encerrado o está sirviendo a dos personas más que están esperando también sentencia. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en esos instantes si pudiéramos estar en el lugar de José? De sentir la pesadumbre o de sentir la pesadez de que estás esperando una sentencia. Es decir, imagínate a una persona que ha hecho algo malo, cualquier cosa, ¿no? Pongamos un niño que su mamá le dice: no te comas las galletas, y se come las galletas. Ese niño debe de estar sintiendo, después de que terminó eso, un tipo de angustia porque supo que desobedeció, porque supo que atentó contra la autoridad de su mamá o de su papá. Bueno, ahora imagínate eso en un adulto, sintiendo o pensando en qué va a pasar con él. Pero, mi hermanos, José estaba cimentado en una promesa que Dios le había dado a través de un sueño, en donde veíamos cómo sus hermanos se inclinarían a él, cómo también su padre se inclinaría a él. Y, mis hermanos, también nosotros debemos recordar algo. En medio de toda angustia y en medio de toda situación desesperada, por más que la veas, tenemos una promesa que el Señor nos ha dado a través de su Evangelio. Y esa promesa es que cualquier cosa que pase aquí, todas esas cosas, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es una referencia a este versículo.
a este capítulo, todas las referencias obran para bien. Y ese obrar para bien, mi hermano, es que todo obra para bien de exaltar el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que está haciendo José. Eso es lo que está José confiando en una promesa que aún no ve y que no sabe cómo llegará, pero que él de alguna manera sabe que esa promesa la verá. Mi hermano, tú y yo veremos esa promesa algún día, de la forma que llegue a ser, pero la veremos porque estamos cimentados en las promesas de Dios, porque Dios tiene un plan. Tú debes confiar en lo que Dios hace y en eso debemos de descansar. Al contrario de estas dos personas que fueron encarceladas o puestas en prisión, ellos no tenían a quién aferrarse, ellos no tenían a quién acudir, ellos no tenían en quién respaldarse, estaban prácticamente abandonados a la voluntad o al deseo de un hombre. Un hombre en ese tiempo tenía, y más siendo el rey, la autoridad para perdonar la vida de uno, para quitar la vida a otra persona, o para quitar la vida a los dos, por el menor capricho o por la menor ofensa recibida. Mi hermano, tú y yo deberíamos estar eternamente agradecidos con el Señor, de que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y aún en esas situaciones de angustia, en donde estos hombres también estaban sintiendo esa angustia, también estaban en la incertidumbre de qué iba a pasar por ellos, porque también, al igual que José, estaban en cárcel para recibir la sentencia. Entonces, mis hermanos, José empieza a mostrar algo que tú y yo deberíamos demostrar en situaciones difíciles, con los que están pasando en angustia, aún y cuando nosotros mismos estemos pasando por una situación difícil. ¿Y sabes qué es esa? Servir. Servir. Así de simple. ¿Es difícil? Sí es difícil, porque a veces nos anegan y nos ahogan las situaciones externas de tal forma que no sabemos cuándo va a parar. No sabemos si habrá una paz. No sabemos si vamos a mejorar. Pero aún así José servía. Y no es el hecho de exaltar tanto a José, es el hecho de entender que hay una promesa la cual nos abraza, la cual nos cobija, y una fe en la que estamos respaldados. Y debemos de servir aún en momentos de angustia para los demás. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo en Jesucristo. Amén. En donde Él sirvió, en donde aún y cuando Él estaba en angustia, siguió su camino obedeciendo al Padre. Entonces, mis hermanos, tú y yo tenemos el mejor ejemplo ahí. Y tú y yo podríamos decir, mi hermano, es que, ¿cómo? Bueno, si dices es que Jesús, pues era Jesús, ¿no? Sí, claro. Pero también tenemos a muchos de los hermanos de los cristianos de la iglesia en sus inicios después de Jesús, o en la continuación después de Jesús, que también ellos sufrieron cárcel, que también ellos sufrieron martirio, que también ellos sufrieron encierro, que también ellos sufrieron escasez. Pero ¿sabes qué? No dejaron de confiar en Dios. No dejaron de confiar en esa promesa segura que tenían en Jesús. Ciertamente fueron momentos difíciles, pero su fe se mantuvo firme. Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos que traer a nuestra mente y a nuestro conocimiento y a nuestra actitud, a nuestra forma de pensar, que no estamos en esto solos. Tenemos a alguien que nos respalda. Hace un momento venía manejando, venía ya de urgencia porque también venía un poco retrasado, y un carro se para alrededor de mí, a un lado de mí, y tiene una estampa, ¿no?, de una calcomanía de
de lo que es supuestamente el ángel Gabriel. Y dice, ángel Gabriel, intercede por nosotros. Y yo digo, wow, si su confianza está en eso, realmente esas personas están realmente desamparadas. No hay a dónde ir, no hay a quién ir. Están varadas, perdidas. Pero tú y yo, mi hermano, no. Aun y cuando estemos en prisión, aun y cuando estemos en angustia de esperar algo que no sabemos, tal vez incierto, debemos de servir y poder ayudar a aquellos, o poder servir a aquellos que están en angustia. Porque ¿sabes qué? Eso nos dará la pauta y eso nos abrirá una puerta para poder hacer algo que José hizo más adelante en este mismo capítulo. Decía que estuvieron días en prisión, es decir, no pocos, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en su misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Hermanos, esto nos dice acerca de las personas que también están en ciertas situaciones difíciles. El comportamiento de ellos y el comportamiento que debes tener tú como hijo de Dios. Tú debes de estar atento a lo que están pasando los demás. No solamente verlos de lejos, y no solamente tratar de ayudar, sino preocuparte. Preocuparte por ellos, preocuparnos por ellos y ver qué es lo que les está sucediendo. Es más, en la misma iglesia, en tu congregación, con tus hermanos, ¿no ves de repente por ahí una cara triste entre tus hermanos? ¿No ves por ahí una mirada cabizbaja entre las sillas cuando llegas, cuando saludas? ¿No ves que tu hermano tiene la mirada apagada, un poco desconcertada y tal vez en ocasiones perdida? Mi hermano, nosotros tenemos que ser capaces de ver estas cosas en nuestros hermanos y poder ayudarlos. Ciertamente el panadero y el copero no eran del mismo pueblo de José, pero aún cuanto más, mi hermano, se acercó José para ver qué tenían, cuánto más tenemos nosotros que acercarnos y verles y decirles, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Pero que esa pregunta suene sincera, que esa pregunta suene con intención de accionar, con intención de poder brindar un ungüento que alivie, que cure, que aligere lo que esas personas están sucediendo. Y nosotros tenemos ese ungüento en el Evangelio. Y entonces, mis hermanos, después de ver que estaban tristes, dice, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Notas la predicación? Y la mención que no deja de salir, y estaban en prisión, en prisión, en prisión. Y lo cual me lleva a hacer una pregunta. ¿Estás tú tal vez en alguna prisión? ¿Estás tal vez tú siendo preso de algo? Tal vez situaciones en tu familia o situaciones en trabajo o lo que puede ser aún un poquito más. ¿Estás en alguna prisión espiritual? ¿Hay algo que esté manteniendo tu vida atada en ratos, como dice esta palabra, en grilletes a ratos? ¿Hay algo que esté manteniéndote de vez en cuando prisionero en lo que ya no deberías de estar? ¿Cómo se comporta tu fe en esos momentos cuando estás en eso que te mantiene prisionero? ¿Se mantiene firme? ¿Te olvidas realmente de lo que eres?
Tal vez ese grillete es tan pesado que no puedas moverte a donde debes de moverte y alguien tiene que ir y liberarte. Mi hermano, recuerda que el Señor está con nosotros. Y Él tiene un plan. Un plan en el que nosotros debemos de confiar que lo que Dios está haciendo es para el bien de su pueblo. Y José va y les pregunta qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, y ellos responden y dicen que han tenido un sueño y que no hay quien interprete. Estaban en prisión. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Mis hermanos, José aquí hace una declaración que suena más fuerte de lo que podemos leer, de lo que podemos tal vez escuchar aquí. Cuando él dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Estás escuchando a un hombre que ha sido vendido, que ha sido inculpado, que ha sido encarcelado y que ahora dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Mi hermano, nosotros debemos de tener también firmeza, aún y cuando estamos pasando en estos momentos, de poder dar gloria a Dios. Mi hermano, en Egipto era muy común que existiera gente que pretendía interpretar los sueños. Era común que había gente con la que llevaban y le contaban, magos o sabios, y el ejemplo lo vemos más adelante con Moisés. Pero mis hermanos, José lo que está diciendo aquí es: ninguno de tus dioses, ninguno de quien tú crees, ninguno de quien que tú tengas la confianza, te puede revelar lo que soñaron, sino solamente Dios. ¿Por qué? Porque son asunto de Dios. Cuando él dice: ¿no son de Dios las interpretaciones?, está diciendo: esto solamente es asunto de Dios. Nadie más lo puede hacer. Y añado, nadie más lo puede hacer con verdad, con verdadera certeza, con verdadero tino más que Dios. Y aun y cuando José estaba en prisión, aún así decía que lo que pasara con la interpretación de sus sueños era y sería siempre gloria para Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que saber hacer. Que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, que esté en nuestras vidas, por difícil, mi hermano, va a haber siempre la ventana para que tú puedas hablar con alguien y decir: lo que te voy yo a comentar es gloria de Dios, es asunto de Dios, y solamente Dios te puede ayudar. Y es donde nosotros podemos impartir el Evangelio, donde nosotros podemos hablar a esas personas que están en prisión, en angustia, tristes, desconsoladas, sin nadie que los ampare, porque su Señor, el de ellos, los ha condenado y están sin saber qué va a pasar. Y entonces José se acerca y dice esto, y empiezan a contarle su sueño, y el copero cuenta su sueño y dice que vio una vid con 3 ramas y que salían y que las uvas. Y aquí hay unas palabras que dice José después de que él le cuenta, en el versículo 12. Y le dijo José: esta es su interpretación. Si ponemos atención, mi hermano, después de que José acaba de decir que son las interpretaciones de parte de Dios y que solamente pertenecen a Él, lo que Él está diciendo en este versículo, está diciendo lo que Dios mismo está aseverando a través de esto. Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días. Y empieza a decir que su cabeza será levantada, que será restituida a su puesto, que Faraón lo perdonará. Y nota cómo dice 3 días. 3 días. Esto es
hablar con una certeza de que lo que pertenece a Dios es verdad, de lo que es asunto de Dios es verdad. Y entonces él hace una petición al copero y le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Es curioso cómo José, algunos dicen que él está haciendo uso de su inteligencia, uso de su sabiduría, para pedir un favor, para ser librado de esa cárcel en la que está. Pero mis hermanos, ¿cuántas veces también nosotros, aun y cuando experimentamos los favores de Dios y vemos la mano de Dios, nos inclinamos a pedir ayuda por otro lado? ¿Cuántas veces nos hemos inclinado a buscar ayuda en personas que tal vez no debemos, o a situaciones que no debemos de recurrir? Cuando estamos viendo que el plan de Dios está moviéndose de tal manera, tan maravillosamente, que nos deja atónitos ante todo lo que sucede. Pero, mis hermanos, esto es parte de nuestra conducta. El buscar apoyo a veces, en ocasiones, en lugares donde no queremos, o momentos donde no debamos. Y él le pide ayuda a el copero. Y aquí podemos ver así como que cierta lucha en José, como que ciertas situaciones, como que él está tratando de mantenerse como todos nosotros tratamos de mantenernos. Porque todos nosotros tenemos ciertas luchas en el día, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, en lo espiritual, sobre todo en lo espiritual. A veces batallamos, mis hermanos. A veces nos es cansado, a veces nos es difícil. Pero tenemos que recordar que el Señor está con nosotros. Y podemos ver esta lucha porque en el 15 dice: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Nota, hermano, cómo José no levanta acusación ni contra sus hermanos que lo vendieron, ni contra la esposa de Potifar que lo acusó injustamente. Y ahí es donde vemos esta lucha, ese tire y afloje, porque así somos. De repente nos acordamos también que somos hijos de Dios y tratamos de mostrar los frutos, el fruto del Espíritu. Y es lo que hace aquí, es lo que se refleja aquí en José. José está mostrando una bondad hacia sus hermanos, una compasión hacia sus hermanos. El ser benévolo ante sus hermanos, el mostrar amor hacia sus hermanos. Porque muy dentro de él sabe también que hay una promesa que él aún no ha visto cumplida. Pero él está ahí, luchando. Mi hermano, tú y yo también tenemos estas luchas. Tú también y yo de repente hacemos cosas que no debemos y de repente reaccionamos. Bueno, ese es el vivir. Es el tira y afloja. Aquí en este mundo. Aquí en esta tierra. Y vemos cómo José acaba de dar una esperanza con esta interpretación al copero. Una esperanza de vida a este copero. Una esperanza de conservar su cabeza sobre su cuerpo. Y podemos tal vez trasladarnos y ver cómo tal vez a este hombre se le iluminó el rostro
Y tal vez tuvo alegría, y tal vez aquel pesar que tenía cuando empezó antes de contarle el sueño a José, tal vez desapareció, tal vez cambió su semblante, tal vez se alegró al recibir esta noticia de que sería perdonado. Mi hermano, tú y yo también tenemos una noticia que dar a la gente que está en condenación afuera, de que pueden ser perdonados. Tú y yo también tenemos una noticia la cual dar y decir que esto es asunto de Dios y que la gente escuche la buena nueva de que pueden ser perdonados, de que su vida puede estar a salvo, de que Dios puede restituirlo nuevamente a su naturaleza cuando estemos ya en gloria con Él. Mi hermano, qué glorioso es cuando estás con alguien predicando y esa persona entiende su condición y se rinde a los pies del Señor. Mas, sin embargo, mi hermano, también siguió el panadero que al ver la reacción o al ver que le había dado una buena revelación de ese sueño, una buena interpretación de ese sueño, él se animó también. Y él también le contó. Pero lo que pasó es que José le dijo que su cabeza sería retirada de su cuerpo y su cuerpo sería colgado en un mástil. Y aquí podemos ver cómo hay un juicio de salvación, sí, un glorioso juicio de salvación, pero también hay un juicio de condenación. Y así lo hay. Uno sería perdonado a la vida y otro sería condenado a muerte. Para uno esa angustia sería realidad. Y mi hermano, también nosotros tenemos ese mensaje. En el Evangelio también está ese mensaje. Y todo va dentro del plan de Dios, mi hermano. Todo va dentro de este plan de Dios. Y porque Dios tiene un plan, tú debes confiar en lo que Dios hace. Y tenemos que hablar también estos juicios. Y podemos ver cómo este asunto se solidifica en el capítulo 20, cuando dice que al tercer día, tal y como José había hablado, porque eran los asuntos de Dios, al tercer día se cumplió esto. Era el cumpleaños del faraón, mandó llamar al copero y al panadero, restauró su puesto al copero y al panadero fue muerto. Porque era asunto de Dios. Mi hermano, esa noticia que tú y yo tenemos también es igual de cierta. No hay falla, no hay error, no hay manera de que esto no suceda tal y cual Dios lo ha dicho. Y mis hermanos, nosotros tenemos que entender que si hay momentos difíciles en nuestra vida, tenemos que entender que hubo una sola persona, que realmente le pasaron cosas malas. Una vez un hombre dijo, me parece que fue R.C. Sproul, le preguntaron que por qué a la gente buena le sucedían cosas malas. Y él dijo que yo recuerdo solamente a una persona le ha pasado eso, y ha sido Jesucristo. Entonces, mis hermanos, tú y yo somos parte de este plan de Dios. Tú y yo somos parte de lo que Dios está haciendo en esta tierra, en estos momentos. Tú y yo formamos parte de lo que Él está haciendo por su voluntad, por su soberanía. Tú y yo formamos parte de esto. Jesucristo fue vendido. Jesucristo fue rechazado. Jesucristo fue encarcelado. Jesucristo
pasó todas estas cosas y Él es nuestro mejor ejemplo. Él es nuestro mejor ejemplo. Si estás pasando por momentos difíciles, mi hermano, confía en Dios de lo que estás pasando. Es parte del plan de Dios con un propósito. Para que se cumpla su plan. ¿Por qué? Porque esto que vemos aquí, más adelante va a llevar a José a una posición alta, en la cual después el pueblo va a poder ser alimentado, pero también se cumplirá la promesa de que el pueblo será prisionero, pero también se cumplirá la promesa de que Dios lo rescatará y lo hará por su pueblo. ¿Qué cosas maravillosas no hará Dios en nuestras vidas y por nosotros, aun y cuando parezca que estamos pasando por momentos de aflicción? ¿Qué plan glorioso no está fraguando Dios? Ahí donde nosotros tal vez por nuestra humanidad no alcanzamos a ver, no alcanzamos a discernir, no alcanzamos a palpar. Pero mi hermano, yo te animo a que tengas fe. Yo te animo a que tengas fe, certidumbre de fe, de que lo que sea que estés pasando, Dios está detrás de todo para tu crecimiento, para tu bendición, para la bendición del pueblo que te rodea. Hermanos, mantengámonos firmes a pesar de que no veamos a veces en situaciones difíciles en donde va a desembocar todo. Pero mi hermano, estate seguro de que todas estas cosas son para bien. Son para bien. Si no tienes trabajo, mi hermano, yo estoy seguro, mi hermano, que es para bien. Si estás enfermo, mi hermano, yo estoy seguro que es para bien. Si estás pasando por escasez, yo estoy seguro, mi hermano, que es para bien. Si estás en momentos de angustia, yo estoy seguro que es para bien. Porque el Señor jamás nos va a dejar. Como sus hijos jamás nos va a dejar. Entonces, mi hermano, yo te animo que aún y cuando estés pasando por momentos que no sepas, contemples lo que Dios está haciendo y lo que hará después. Y un día entenderemos y diremos, por esto es que yo estaba pasando esto. Por esto es que a mí me sucedían estas cosas. No sabemos si a través de nuestra escasez, nuestra aflicción, otro hermano está siendo fortalecido. Y eso, mi hermano, es lo mejor de todo. Ver que tu hermano está siendo fortalecido. Tal vez nuestra aflicción nos lleva a clamar al Señor. Y tal vez algún hermano que esté también en la misma situación cobra ánimo y dice, sí es cierto, tenemos que buscar al Señor. Porque no nos ha dejado. Porque antes no nos ha dejado. Entonces, mi hermano, yo te animo, yo te invito a que confiemos en el Señor a través de lo que estemos viviendo. Amén. Es mi deseo, mi hermano, que podamos nosotros hacer eso y entender esto. No importa lo que suceda, no importa lo que estés pasando, el Señor está contigo, está con nosotros. Yo no te dejaré, yo no te desampararé, no temas ni te intimides, nos dice la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, ánimo. Yo te exhorto, yo te invito a que tengamos ánimo para poder confiar en el Señor y declarar y entender que los planes de Dios son mejor que todo. Porque Dios tiene un plan, tú debes de confiar en lo que Dios hace. Los acontecimientos de tu vida dentro del plan soberano de Dios. Hermanos, Dios los bendiga.